Perdón, no quiero decir energía. Si pagamos en concepto de mano de obra, como sucede con la energía, no podemos destruir esa plata, no se puede destruir, no desaparece, se reconvierte. ¿En qué se reconvierte? En un producto terminado o en un producto semi-elaborado. O sea, lo que estamos haciendo es convirtiendo esa erogación en pago salarial, en pago de sueldos, lo estamos reconvirtiendo en un producto que se está fabricando o ya está terminado. Por eso llamamos que se va balanceando. Pero nada, no lo queremos hacer mucho lío en la cabeza. Se lo vamos a dar colgar en un videíto para los que no tengan ni idea, no han venido de un colegio comercial. Pero, en definitiva, ¿para qué me sirve postear un producto en hora de servicio? Me sirve para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Vamos a nombrar, más allá de que dijimos que lo vamos a hacer después explicitar un poco más detallado en un video, vamos a nombrar, a ver si lo puedo zoomear, ahí está. Nombrar a uno de los estados contables que se llama estados de resultados. Esto tiene que hacer toda empresa, son requisitos formales y legales que lo tiene que realizar toda empresa, toda SA, toda SRL, términos que ustedes están manejando, y que tienen que rendirle al fisco. No importa lo que sea, toda SA, toda SRL tiene que presentar este estado contable, este papel, en este caso llamado estado de resultados, donde la estructura siempre es la misma. Tenemos los ingresos por ventas, que puede ser de productos o de servicios, los costos variables de dicha venta, la diferencia entre entre ingresos y costo variable me va a dar algo que se llama margen de contribución. Ya la idea sería que mentalmente vayan tomando y viendo para qué se utilizaba el fijo y variable. Profe, ¿para qué sirve dividir? Bueno, ok, empezamos a trabajar ya con las variables de costo fijo y costo variable. A ese margen de contribución le restamos los costos fijos, me da algo que se llama en inglés EBITDA, no importa, que es una utilidad antes de impuestos y depreciaciones. A eso le restamos las depreciaciones y amortizaciones, y acá es donde entra en juego ese artilugio matemático del cual no sabíamos para qué se utilizaba. Restamos esas depreciaciones y amortizaciones, nos da una utilidad operativa. De esa utilidad operativa le sumamos algebraicamente los ingresos y los egresos no operativos, que son los que no tienen que ver con la esencia de la empresa. Por ejemplo, vendo una máquina, por ejemplo, adquiero un rodado, vendo una acción, lo que sea. Luego le aplico el impuesto a las ganancias, que se calcula sobre la utilidad operativa que tiene ahí arriba, y por último me da una utilidad neta, que es la ganancia real que tengo yo como empresa. Nacho, ¿me dejas agregar una cosita acá? Las que quieras. Bueno, Tejerina Daniel pregunta qué es el EBITDA. EBITDA, primero son unas siglas. Si vos lo mirás en inglés una palabra, digamos, una sigla es earnings, o sea, ingresos, before, la I... Interest. Interés, antes de intereses, taxes, que son los impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces tenés earnings before, interest, taxes, depreciation and amortization. Vos te fijás en lo que sacás abajo. ¿Por qué la introducción a este estado contable? La intención es que, si bien esto es de economía de la empresa, ustedes van a ver los estados contables y cómo se vinculan entre sí los tres. Es un poco que vayan asociando, como les decía Nacho, lo que estamos ahora haciendo, en qué punto lo vemos, digamos, organizacionalmente, y si lo empiezan a mirar, ustedes tienen en el primer cuadrito, donde dice margen de contribución. Se fijan en los ingresos que tuvimos de las ventas y lo que nos costaron esas ventas. Si lo quieren llevar al costo 1.0, sería todos los gastos de venta en ese primer puntito de arriba. Es todo lo que costó conseguir ese ingreso. Después, si ustedes empiezan a bajar en los costos fijos, pensemos en el caso más fácil, que es una fábrica productiva. Ya empiezan a entrar todos los costos de la estructura que nos significaron para producir esos ingresos de arriba, que seguramente
incluye todo lo que es nuestro costo de conversión. Y después ya empieza a trabajar los puntos del área de finanzas y el área administrativa. Si ustedes se fijan, nosotros como alguien que sea un administrador industrial, trabaja hasta este punto, trabaja hasta llegar a la EBITDA. Inclusive son muy útiles los flujos de fondo, los estados de resultados, para realizar comparativas en empresas que son del mismo sector y empresas de distintos sectores. Porque lo que se empieza a hacer es plantear en porcentuales cuáles son los niveles de gasto y en qué punto. Entonces, piensen en estructuras, de nuevo, como les digo siempre, no juegan solos, o sea, hay competencia y el contexto está todo el tiempo cambiando. Entonces, en Argentina sobre todo, hay gobiernos mucho más propicios con tasas financieras mucho más bajas. Fíjense cómo nos pegaría en lo financiero, no trabajaríamos sobre margen de contribución ni sobre EBITDA, pero sí estarían los puntos de abajo, donde están incluidos los intereses. Entonces, seguramente ustedes como administradores viendo esto dirían, no me conviene tanto financiar esta tasa, me conviene más hacerlo con ingreso propio, con capital propio. El trabajo del financiero, digamos, la parte de abajo. Quizás es bastante, no sé si es complicado verlo, porque es muy simple, las ventas y le empezás a sacar todos los costos que tuviste, todas las erogaciones. Sí, hasta que no vean todos los ahí no me sale, los estados contables, no, seguramente les va a costar como mezclarlos a los que no lo hayan visto. Pero acá no se compliquen, ¿qué es eso? Es las ventas. Empezamos restando los costos de venta. Tenemos margen de contribución. Después tenemos que sacar todo el gasto que nos significa producir los productos o servicios para poder hacer esas ventas. Y tenemos el EBITDA, que es eso, es los ingresos antes de los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. En español tiene un nombre, no me lo acuerdo, la verdad. O sea, tiene una sigla también. Si alguien utilidad antes de impuestos. Bien. Y después, si ustedes empiezan a quitar depreciaciones y amortizaciones, ya piensen que no solo están sacando los costos fijos, digamos, la mano de obra, el alquiler, supongamos que la potencia eléctrica fija, ya empiezan a quitarle valor en el tiempo a sus activos fijos. Van a ver también que es un activo fijo en economía. Entonces pasa a la utilidad de operación. Y después lo que le decía Nacho, son todos los ingresos extraordinarios que tiene la empresa que no hacen a su core del negocio, al espíritu. Supongamos, Nacho les planteaba, vendemos una máquina. Esa máquina en algún lado está, pero no es un ingreso. O sea, no está reflejado como un ingreso por venta. Si bien es un ingreso no operativo, no es un ingreso por ventas del core de lo que realizamos. Y finalmente tienen la utilidad neta. Ahí pueden ver también que los impuestos que graban la venta no están para nada asociados en ningún punto de costo. Ustedes se fijan, los impuestos están fuera de todos los ítems de costo que ustedes pueden tener. Si han tenido dudas, avísenme. Sí, esto es para verlo, para masticarlo un poquito, para ir arrancando a deglutir y a ver todas estas siglas y estas instancias, las cuales van a ver en economía todo el año, o por lo menos la segunda parte del año. Importante acá que a mí me gusta destacarles. Primero, cuando yo digo, ¿cuánto gana mi negocio? Lo lógico es pensar en la EBITDA, es decir, lo que me ingresa por ventas, mi precio de venta por la cantidad de unidades vendidas, para que ya se vayan mentalmente, voy a escribir esto. Esto va a ser un precio de venta unitario factoriado por la cantidad de piezas vendidas. Eso sería mi ingreso por ventas. Yo digo, mi precio de ventas menos mi costo total, que sería el costo variable y el costo fijo. Ok, eso sería la EBITDA, que es una sigla internacionalmente, mundialmente reconocida ya. O utilidad antes de impuestos. Lo importante es que si eso me da X de utilidad, no es una utilidad que me queda a mí como dueño, como accionista, como titular de la SA, como socio. Porque luego de eso tengo que hacerle otra serie de restas
para llegar a la utilidad neta. Es importante que no se debe confundir el administrador o el empresario, confundir entre EBITDA y utilidad neta. La pregunta mía es, yo imagino que se está restando, bueno, hay algunas cosas que suman. La pregunta mía es a todos, ¿siempre la utilidad neta es menor a la EBITDA? Pueden responder por el chat, oral. La pregunta mía, reitero, ¿siempre la utilidad neta tiene que ser menor a la EBITDA? Sí, porque es imposible tener costos ceros en egresos no operativos, impuestos. A menos que en el caso extraordinario venda todo el capital, y serían ingresos no operativos, pero quedaría fuera de, o por lo menos tendría una pérdida. Una disminución de capital. El resto, bien, gracias Ignacio, coincido. ¿El resto? Chat. Juanchi, sí. ¿Alguien más? Todavía no tienen el expertise para responderlos desde el punto de vista contable. Simplemente respóndanlo como matemático. Yo tengo algo, le resto depreciaciones y amortizaciones y le resto otras cosas y lo único que sumo es ingreso no operativo. Como decía Ignacio, salvo que el ingreso operativo me compense y me supera todo lo que estoy restando, este número de utilidad neta debería dar menor. Y encima, si impuesto es un 35% de la EBITDA, porque el impuesto a las ganancias, grosso modo, no es preciso, porque depende de muchas cosas, pero más o menos un 35%, yo le estoy quitando a la EBITDA un 35%, claramente la utilidad neta tiene que ser menor, y de hecho lo es, a la EBITDA. Pero simplemente queremos resaltar de que al ingreso por ventas, deducido la cantidad de costos fijos y variables de esa venta y la estructura, no me da una utilidad neta, que es lo que me voy a gastar yo para irme a Cancún con mi familia. A eso tengo que hacerle otra serie de deducciones hasta llegar, sí, a la utilidad neta. ¿Ok? Aparte de impuestos como el impuesto de ganancias, se graban sobre la utilidad de una operación y eso da lugar a la utilidad neta, ¿no? Sí, correcto. Lo vamos a traer acá de auxiliar. Acá me parece que está bueno, como para que les empiece a gustar la materia y se empiecen a aprender con... muchas veces, seguramente muchos de ustedes van a tener una empresa, no sé, un emprendimiento, alguna pyme. Muchos gestores de pyme o managers de pyme lo manejan como les planteaba Nacho. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto me costó venderlo? Y después nunca ponen en el juego cuánto les costó, ni siquiera se ponen un sueldo para empezar. O sea, en costos fijos, ellos ya no tienen puesto nada. Ellos están mirando como si el margen de contribución fuese la utilidad de la organización. No sé si ustedes conocen, pero la mayoría de los emprendedores no tienen sueldo puesto en sus estructuras. Es un punto que cuando van a querer vender los negocios, los quieren adentro y dicen, bueno, ¿cuánto ganas vos? No, yo me llevo la utilidad. Claro, lo que dice Ignacio Gallo, sobreestiman la rentabilidad del rubro. Y muchas veces también lo que les puede pasar es, ustedes piensen que hacen algo que hoy en este instante está de moda. Porque ustedes justo, supongamos, no sé, hacen impresión 3D. Justo tienen una impresora 3D y se puso de moda, empiezan a trabajar, empieza a funcionar. O sea, hacen con un tipo de tecnología. Supongamos, yo sé ese punto, pero porque lo hacemos, pero es por hilo. Después de repente nadie quiere ese tipo de tecnología y quiere otro. Si ustedes no fueron teniendo en cuenta depreciaciones y amortizaciones, va a llegar un momento en el que digan, ¿cómo hacemos para seguir funcionando? No tenemos plata, no tenemos forma de seguir generando ingresos por venta. Porque lo que fueron haciendo es creer que lo que era margen de contribución era utilidad pura. Y también les va a pasar peor cuando proyecten negocios, que es un punto de verdad, nadie calcula nunca los impuestos. Que en Argentina sabemos que son altos, pero es un punto, digamos, importante. Ustedes están viendo con la profesora Claudia Conti, los que están a la mañana, a la tarde seguramente con Víctor, las distintas figuras societarias que existen se van articulando no solamente para desligarse de responsabilidad, o sea, para limitar la responsabilidad, sino muchas veces pensando en fuentes de financiación, en posibilidades. Seguramente ya vieron la ley de capital semilla, que es la que propone la SAF,
de las sociedades anónimas simplificadas, lo ágiles que son, lo fácil que se financian. Entonces son todos puntos que si ustedes a esto lo ven globalmente van a poder administrar muchísimo mejor un negocio. Oye, Nacho, te estoy cortando mucho. No, a ver, está claro, está clave o es clave de que nos centremos en esta fotito y tratemos de desmenuzarlo y de destacar lo que nosotros más consideramos importante o consideramos más importante para que hagan bien a cada uno de ellos. Importante, ¿alguien recuerda lo que habíamos hablado de depreciación y amortización? Son lo mismo. Podemos decir, no son lo mismo, si no se llamarían igual, pero vamos a considerarlo similar. Generalmente depreciación es sobre bien de uso o sobre activos tangibles, por ejemplo una máquina, y amortización son para bienes intangibles, en general, por ejemplo un crédito. Olvídense, son lo mismo acá en el ejemplo de hoy. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué era esto? Yo quiero que me ayude Juan Pablo Parietti. No conozco la voz y quiero conocer. A ver. Sí, profe. Me gusta que empiece a hacer. ¿Te acordás de qué habíamos hablado de depreciaciones y amortizaciones? ¿Qué eran? Las depreciaciones era cuando los bienes después de unos años pierden su valor, digamos, por el uso. Y ¿Por el uso o por los años? Por los años. Por los años. En realidad es por los dos. La pregunta es, como siempre mía, es medio tramposa. Puedo perder por las dos. Vamos a estudiar después en la unidad 3. Las distintas, pero está bien en general. Es una pérdida de uso que va sufriendo un activo. Piensa en el auto, lo compro 0 kilómetros, saco la calle y ya no vale lo mismo. Es la pérdida de valor que va sufriendo un activo. Es fácil pensarlo en una máquina, un rodado. Y es justamente lo que decía Juan hace un rato. Es algo que me va a permitir poder de recompra al momento de una reinversión o al momento de tener que reponerlo a ese activo. La máquina no dura de por vida. Claro. En este caso es un artilugio matemático. La depreciación, por ejemplo, una máquina puede ser de 10 años, en el cual dicho bien o dicho activo va sufriendo una depreciación que depende del tipo que sea. Por ejemplo, una depreciación lineal significa que va perdiendo igualitariamente su valor año a año, un porcentaje igual, por ejemplo, 10% si dura 10 años, con lo cual la máquina la compro hoy, la empecé a usar y dentro de un año la máquina va a valer el 90% de lo que vale hoy, porque contablemente se ha depreciado un 10%. ¿Ok? Y así sucesivamente. Una pregunta buena. Daniel pregunta, ¿qué pasa si una máquina dura menos de lo estipulado? ¿La depreciación se sostiene? ¿Les pregunto? ¿Les devuelvo la pregunta? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quiere responder a Daniel? Yo les doy una ayuda, que se acuerden. Acuérdense que si trabajábamos los costos de dos formas. Desde un aspecto mucho más legal, desde un cumplimiento, desde un impositivo, de un requerimiento de un externo, y después analizábamos los costos para tomar decisiones internas. Entonces piensen cómo impacta en los dos casos. O sea, cómo creen que impactaría. Bueno, ayúdenme, si no, yo pido a alguno que me ayude. Tírate el nombre, Juan, porque ya no estoy. Sí, estoy buscando alguno que no conozca. Santiago Gor. ¿Está Santiago Gor? Profe, ¿puede ser que legalmente sería una pérdida, pero después se pueden acomodar en los costos ilegalmente? O sea, lo acomodo de si la máquina... Dijo, qué linda Mercedes, por Dios. Tiró tres cosas. Tiró pérdida, que ya automáticamente refuto todo. La pérdida no se programa, no se estipula.
después tiró acomodar y después tiró ilegalmente. ¿Las tres cosas tiraste? Sí, pero es que Juan dijo eso, cómo se podía acomodar si la máquina duraba menos. Y que Está lo bien, hablamos de las dos formas. vos asociás a Juan con ilegal. Sí, está bien, yo también coincido con vos, no puedo estar más lejos. Pero no, acá estamos en costo. Vamos a programar algo formal, algo por la ley. Que se haga eso, allá ellos. No, ¿qué se debe hacer? Reitero la pregunta. Igualmente que respondan lo que crean, porque esto es una unidad de la materia. Sí, Después lo vamos sí, a ver, por supuesto. exactamente lo que están planteando lo vamos a ver. Así que tiren lo que se les ocurra hoy. Pero me encantó acomodar en forma ilegal y se acomoda. Qué lindo. ¿Qué hacemos, gente? Nuevamente, la máquina con toda la tiene que durar 10 años, duró 7. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué se nos ocurre? Tendríamos que modificar los libros. Tendríamos que modificar los libros. ¿Qué libro? ¿El de física? ¿El Sí, Szymanski? Donde teníamos todo lo que teníamos propuesto, digamos. A ver, me va gustando. ¿Cómo es el tema? Y por ejemplo, hagamos cuenta que yo saqué un crédito, ¿no? A largo plazo. Yo pretendía amortizarlo con la máquina, laburando. Y ahí, bueno, se me arma un temita, digamos. ¿Y entonces? Y bueno, ahí tendríamos que agarrar al joven contador de la empresa y decirle, Rey, ¿sabes? O sea, vos coincidís con Mercedes, hay que acomodarlo, hay que dibujarlo. Y sí, usted lo dijo. No, yo no dije nada, lo dijo No, Mercedes. pero usted nos dijo que Juan. no me acuerdo si fue usted, pero me dijeron que había veces que había que pegar una dibujadita y bueno, ¿qué va a hacer? No, jamás voy a decir eso, jamás voy a decir eso. Ahora te queda grabado esto. Jamás voy a decir esto. Pero de todas formas agradecemos el comentario. ¿Qué más? ¿Qué más había? Lo que cueste, no sé, arreglarlo o cambiarlo, lo tengamos que adaptar en la estructura de costos. Me va gustando no dibujar, no arreglar, sino adaptar. ¿Cuánto cuesta la máquina? Un palo. Un palo, 1 millón de pesos. ¿Sí? Mi hijo me tiene prohibido hablar de mangos y de palos. 1 millón de pesos, perfecto. Vamos a suponer que se deprecia 10% anual. ¿Cuánto sería esa depreciación anual entonces? En valor monetario, en valor económico. 100.000. Ahora en calculadora se los ruego. 100.000, perfecto, 100K. 100.000 pesos, perfecto. ¿En cuánto tiempo dijimos que se depreciaba ahora? En 7. En 7 años en el ejemplo. Lo que hacemos es, lo que me dice acá el compañero Lescano, es adaptar o hacer una depreciación acelerada. No es acomodar, no es dibujar, es legalmente permitido. Lo tengo que demostrar. No, mirá, la máquina no va a durar 10 años, va a durar 7 por X, Y y Z. Y lo que hago yo, en vez de dividir 1 millón dividido 10, voy a hacer 1 millón dividido 7. Eso me va a dar algo así como 150, una cosa así, 145. Ahí sí puedo usar calculadora. Alguien que me ayude. Más o menos va a dar eso. Bueno, va a dar 140.000 más o menos por año. Lo que hago es, en vez de depreciar en 10 años, hago una depreciación acelerada en 7. Nuevamente demostrándolo porque ya AFIP me baja la normativa, que por normativa todo bien de uso mágico, maquinaria, debe depreciarse en mínimo 10 años. Acá estoy demostrando que tecnológicamente el bien me va a durar 7 años y lo que puedo hacer yo es una depreciación acelerada. Ahí, Nacho, me parece importante, llevándolo esto, todavía no piensen tanto en depreciación, porque lo vamos a ver puntualmente cómo se calcula y cómo son los métodos de depreciación, pero asócienlo acá a lo que vamos viendo. ¿Qué les implicaría hacer una depreciación acelerada? Nacho les decía, en vez de tener 100.000 por año, voy a tener las 142 monedas, para hacerla en 7 años.
piensen en un ítem de costo que sea depreciación. Ese ítem de costo, en vez de ser 100.000, va a ser 142.000. Acuérdense que lo poníamos dentro de un costo administrativo. Entonces va a incrementar el precio unitario de cada pieza que estamos produciendo. Porque estamos depreciando esa máquina en menor cantidad. Esperá. ¿Me va a incrementar el costo esto? ¿Está bien esto? Me parece que no, yo no estoy de acuerdo. ¿Está bien aumentar el costo? Sí, porque está dentro de la estructura de costo. Pero, ¿y qué culpa tiene la pieza de que la máquina no dure 10 años, dure 7? Todos los costos Culpa que nosotros, trasladan por lo menos. Todos los costos se trasladan al cliente vía el producto. O sea, todos los costos se trasladan al producto y de ahí al cliente. Perfecto. Pero ¿por qué por la máquina durar menos tiempo tiene que ser más cara la pieza? porque hay que reponer la máquina. Hay que reponer la máquina antes. Entonces hay que juntar el dinero para la máquina, para ese valor de reposición antes. ¿Se dan cuenta cómo lo van maquinando, cómo lo van pensando? Nacho, y nosotros podríamos agarrar, por ejemplo, no sé, vos recién dijiste que las máquinas se amortizan, se deprecian en 10 años. Sí. Lo podemos hacer, por ejemplo, con esto que vos decías de demostrar que se puede hacer en 7 y demás, y después los otros 3 años quedarían en ganancia en caso de que no se rompa. O sea, Vamos, pasaría a ser... vos lo decreciste Juan, en 7 años. Ahora, Juan, yo te respondo ahí, Juan, fácil. Una cosa es lo que vos vas a tener que rendir contablemente. ¿Vos qué vas a rendir contablemente? Este estado de resultados. ¿Por qué depreciar más rápido te favorecería contablemente? Lo veamos ahí. Porque vos vas a tener los mismos ingresos y abajo, en depreciaciones, vas a restar un valor mucho más grande de depreciación. Entonces esos impuestos que se calculen sobre la utilidad van a ser menores. Por eso ese punto está tabulado. Eso es contablemente. Después, vos, administrativamente, supongamos vos querés comprarte, nos ponemos una empresa de taxi. Vos querés amortizarlo al auto con un viaje, y yo te digo, no, yo lo amortizo en 5 años. Yo creo que vos no tenés forma de competir conmigo. O sea, no va a haber manera de que tu servicio sea, alguien lo quiera comprar con una amortización de un uso. ¿Entendés? Después, cuando vos costeás, nadie te va a decir a vos, estás costeando caro, estás costeando barato. Es la responsabilidad del organizador, del que gestiona. Siempre teniendo en cuenta que hay gente que compite con vos. O sea, no es... Una cosa es contablemente está la obligación de hacerlo tabulado y la otra es el contexto. Ustedes lo van a ver en comercialización. Existen distintas estrategias. Vos podés estar viendo una estrategia de costo bajo y estar planteando ya usar esta línea productiva que tengo con la posibilidad de capacidad ociosa y no le poner ningún costo de depreciación para que nadie pueda ingresar al sector. Lo hacen muchísimo. Yo tengo un cliente, no le voy a decir la marca, es de acá de Córdoba, que tiene una línea de producto que exclusivamente la hace para que otro competidor de él no pueda ingresar. Lo hace solamente por eso y no es ni siquiera su negocio principal. Van a pérdida en esa pieza. Y lo que hacen es la fabrican para estar presente en la góndola y que no esté el otro solo. Y le compiten así. Lo van a ver con Kotler en el libro de comercialización de Procter & Gamble, que no hace un producto alternativo, no hace una competencia, genera 10 competencias. Justamente para evitar la entrada al negocio, para desalentar la entrada al mercado, al negocio de otros competidores. Pero ¿se entiende, Juan? Digamos, si yo soy el capitalista tuyo y vos me amortizás el dinero que yo te pongo en un año, yo te amo. O sea, empiezo a buscar negocio para darte a vos, para decirte, flaco, me amortiza todo en un año, es un crack. Cuando legalmente lo estoy amortizando en 15, en 10, en 50, dependiendo de la exigencia legal que tenga, pero después está el sector. O sea, yo te aseguro que por eso se usa muchísimo los estados de resultados. Cuando podés acceder a los estados de resultados de otras organizaciones, está muy bueno desmenuzarle los costos y tenés una base desde lo operativo para ver cómo están trabajando. Pero te queda claro eso, Juan, de que, digamos, que lo va a marcar un poco el contexto. Dejaríamos de ser competitivos, pero, bueno, o sea, cambio la pregunta. Por ejemplo, que lo depreciamos en los 10 años, que
está estipulado por, no sé, el cambio, pero nos sale una máquina buena y nos dura 12 en lugar de 10. Esos 2 años de diferencia. Nosotros, o sea, el producto lo seguimos vendiendo al mismo precio teniendo en cuenta esa amortización. Eso pasaría a ser utilidad, o sea, pasaría derecho a la utilidad neta, ¿o no? Porque no la Pensalo vos, poniendo- en la estructura de costo. Ya no tenés un ítem que sea de depreciación. Ya no existe. Siendo que la competencia es operativo, ¿Cómo, porque perdón, Ignacio? si la competencia no lo permite, vas a tener que, digamos, que usar, cuando te des cuenta que te va a durar más, vas a tener que, no lo vas a poder mantener esa utilidad de sobra, porque tu competencia a lo mejor le pasa lo mismo y ofrece a menor precio. Eso Eso depende es lo que del se empieza a plantear muchas veces. Ustedes piensen, a ver algún ejemplo. Pasa mucho, Techin, por ejemplo, fabrica en San Luis varillas de bombeo. Y le pasó muchísimo, Techin tenía patentes propias. Las varillas de bombeo son el bombeo mecánico, que es la cigüeña esa que ustedes ven que se mueve. Bueno, ellos tenían patentes en productos que eran de hace 20 años. No sé cuánto dura una patente, la verdad. Y era una barrera para arancelaria para los chinos para poder producir. Se cayó esa patente, o sea, dejó de tener validez y pasó a ser un know-how mundial. Y esta gente, para no comoditizarse, lo que hizo fue poner todo un gasto de ingeniería y desarrollo, piénsenlo, tienen que amortizar todo ese gasto de ingeniería y desarrollo para crear un producto que sea fuera de la commodity. Buscando eso, no quiero competir con precios, porque vos en escala me ganás. Esta materia también asócienla, si bien estamos costeando nomás, piensen que hay gente jugando afuera al lado de ustedes, y asócienla con las otras materias. Esto que decían recién de, me conviene, si la amortizo antes, o sea, si era 10 años, O sea, no sé si lo cómo costé en 10 años, y la la máquina dura 20, dijo que y depende de ustedes cómo lo van manejando. Si ustedes tienen el margen para asignarle al cliente, mantener una amortización que no están haciendo, o una depreciación, espectacular, es una utilidad que están percibiendo por un costo que ya no tienen. recién Y el entorno no se los permite. Hay industrias en las que es muchísimo más controlado el nivel de costos de parte del cliente. Piensen en las compras que son de el B2B, que son de empresa a empresa, en donde vos sabés qué gremio utiliza, sabés cuál es el costo de la maquinaria, sabés cuál es el valor de hora, y piensen la diferencia con el paquete de fideos que compramos nosotros. Yo no tengo idea cuánto sale una máquina de fideos, qué gremio trabaja, hace cuánto tiene la máquina de fideos. Después ellos mismos están regulados en Argentina por el gobierno. O sea, no es tan libre como decir, lo amortizo en 12 y esto me lo quedo de utilidad. Pero está bueno Claro, que o lo sea, si vayan nosotros reflejando eso. monopolizáramos el mercado, sí nos podemos quedar con más utilidad, pero si no es la estrategia, digamos, competitiva. Creo que funciona. Por ahí va. Depende de qué decidas vos como empresa. Vos lo correcto sería que el costo de depreciación sea un costo fijo anual, suponete. El año 11, cuando ya no deprecia más, ya no podés, estarías inventando costos, estarías creando costos. No sería correcto que lo pongas. Entonces, eso lo traducirías a nivel contable en utilidad. Che, lo que decía Gallo recién, ¿sí está bien que yo mantenga mi precio de venta? Y no sé, depende de cómo esté mi mercado. Pero o bajo el precio de venta, pero lo que sí debo hacer es ajustar mi estructura de costos. Es un costo inexistente el año 11. ¿Por qué? Porque ya depreciaste contablemente todo en 10 años. Ya tuviste, entre comillas, esa oportunidad de juntar plata para recomprar ese bien, ese activo, durante los 10 años. ¿Qué pasa si el año 13 vas a comprar una nueva máquina y la máquina que tenías ahí, que depreció en 10 años, que ya estaba depreciada, tiene un valor de venta, tiene un valor residual que llamamos? Bueno, esa venta de esa máquina va a ingresar como ingreso no operativo que lo estás viendo ahí. Pero nuevamente, una cosa es lo que pasa en lo contable, que es lo que estamos viendo acá, y otra cosa es lo que pasa a nivel tecnológico, que pueden o no ir de la mano. Profe, y además, digamos, una vez que se termine de depreciar, si yo lo traduzco a utilidad, a ese valor, ese costo, lo traduzco a utilidad, una vez que ya depresión en el año 11, esa utilidad también tiene efectos sobre los impuestos a la ganancia. Obvio.
hay veces que siempre conviene traducir la utilidad, o hay veces que no, que hay veces que conviene depreciarlo en hasta más años. No podés, contablemente no podés. Vos tenés imagínate una pizza, la tenés dividida en 10 porciones. No podés después seguir generando porciones, ya está. Ya te comiste todas. Hagámoslo al revés, entonces. Supongamos que yo tengo la idea de depreciarlo en 7 en vez de 10. Sí. ¿Siempre me conviene depreciarlo en menos años o hay veces que me conviene depreciarlo en todos los años? Es una pregunta que hago yo siempre en los finales. Decímelo vos o el resto. Y una cosa es lo que se presenta y otra es lo que en realidad se maneja. Ya está la cabeza de la mesa. Vamos a la pregunta de Felipe. ¿Me conviene o no me conviene depreciar en 7 años? Independientemente de lo que realmente pase. ¿Me conviene o no? Impositivamente. O sea, porque mi duda es estoy después pagando impuesto a la ganancia, que antes no estaba pagando. No sé. No. Estaba pagando menos. Vos cuando depreciabas en 10 años, en el ejemplo recién, ¿cuánto cargabas de depreciación? El 10%. ¿Te acordás cuánto era? 100.000 pesos. 100.000, Nacho. Y ahora 140. Listo, manejemos un número. ¿Qué me conviene a mí? ¿Que sea 100.000 o que sea a todos? ¿Me conviene que sea 100.000 o 140 la depreciación? O sea, si no tenemos en cuenta la competencia, nos conviene que sea 140, porque... La tenemos en cuenta. Si la tenemos en cuenta. Acá, sí, por lo que están viendo ahí, en mi estado de resultados, ¿me conviene o no que sea 140? Y conviene. No, profe, no conviene. ¿Los Conviene que escucho? sea 100. Porque al ser 100, puedes vender el producto a un precio menor y te lo compran a gente, digamos. Mientras que si tenés una empresa 140 es más el precio. Perfecto, me gustó eso. Vamos a una cosa. El precio está comoditizado. El precio no lo puedo tocar. Claro, Quiero que hagamos un análisis solamente de depreciación. Hay que ver cuánto, comparar lo que me costaría de pagar impuestos contra el margen de la utilidad, el porcentual que me queda a mí por lo que hago en el rubro que esté. Y elijo lo que la más. utilidad no lo puedo tocar porque el precio de venta está fijo, es una constante. En este claro, ejemplo, ¿no? Supongamos que el que precio tienen más recupero, digamos. Espere, estamos dando dos al mismo tiempo. ¿Vamos de uno? Ando, Nacho. No, yo decía que depende del rubro en el que estés, le ganas más o menos. Por ejemplo, no sé, el rubro de ropa, de moda, tiene una ganancia, digamos, que recupera el capital muy rápido. Entonces ahí sí podés ver, comparando si te conviene, digamos, lo que te queda. ¿Lo perdimos? ¿Hola? Vamos, Nacho, me parece que sí lo perdimos. Bueno, Felipe, ¿qué ibas a decir vos? No, que claro, o sea, yo lo pensaba que como supongamos que yo tengo además el precio estable, digamos, porque supongo que hasta soy competitivo en ese precio depreciando a 140.000. O sea, a mí, yo creo que me conviene todavía depreciar antes, porque, digamos, tengo la posibilidad antes de comprar una máquina nueva, tengo una posibilidad antes de... Yo pienso que es mejor depreciar antes. Lo vamos a analizar primero. Sí, perdón, te dejo terminar. Pero después no sé cuál es el impacto del impuesto a las ganancias una vez pasados esos 7 años. No sé cuánto impacto tiene ese impuesto a las ganancias, o si es el mismo. ¿Y a vos qué te parece que es más importante? ¿El resultado económico de hoy o de acá a 7 años? ¿O el pago de impuesto hoy o de acá a 7 años? Y depende del plan estratégico que yo haga, pero siempre voy, en realidad, o sea, siempre y cuando no venga viendo que se me hunde el bote, de alguna manera, lo importante es siempre estar bien económicamente. Voy a caer, sí, pero acá hay que ver el impacto financiero. Voy a caer siempre el ejemplo de Juan. ¿Qué vendes hoy? ¿Qué me vendes? Vamos a vender paquete de fideo. Paquete fideo. ¿Cuánto cuesta tu paquete fideo?
100 pesos. Te lo compro 120. Mejor. ¿Listo? Dame el paquete. Te hago un cheque para el 1 de diciembre. Ah, claro, ahí va. Ahí va. ¿Ok? Sí. Estamos, ojo con el sí rápido. Que después tenés un anillo y ya es tarde. Ojo con el sí rápido acá. O sea, el valor del dinero en el tiempo va mermando. Ya lo vamos a ver en economía. No es lo mismo 100 hoy que 100 el 1 de diciembre. Entonces, el impacto, vamos a analizarlo acá económicamente, viendo la imagen de la pantalla. La depreciación me interesa que sea cuanto antes, porque como dijiste, el poder de recompra de ese nuevo bien, de ese activo nuevo, lo tengo antes. Algo que vamos a ver mucho cuando evaluemos proyectos de inversión es el ROI, el retorno de la inversión. ¿En qué tiempo le retorno? Yo lo quiero retornar cuanto antes. Quiero la inmediatez absoluta a la hora de recuperar el capital, porque estoy menos tiempo expuesto. Eso es económicamente. Matemáticamente, a ver si puedo anotar acá, matemáticamente, voy a cambiar a amarillo, este impuesto, bueno, espera que se me... Este impuesto se calcula sobre eso. El impuesto a las ganancias se calcula sobre utilidad en operación. Con lo cual, ¿qué determina que la utilidad de operación sea lo más baja o lo más alta posible? Lo más bajo. Lo más bajo posible, porque mientras más baja la utilidad en operación, más baja va a ser el impuesto que yo pago, que yo erodo. ¿Y qué es lo único que me hace que la utilidad en operación baje? Efectivamente, eso. Por eso, mientras yo mayor sea mi depreciación, menor es mi utilidad contablemente, ¿no? Menor es mi utilidad en operación y menor va a ser mi impuesto a las ganancias. Mientras menor sea mi impuesto a las ganancias, menos impuesto pago, erodo. Y acá volvemos a lo de Mercedes hace un rato. No es que dibujo, pero yo voy a intentar de que mi depreciación sea lo mayor posible para que mi utilidad, para que mi consecuencia sea que mi utilidad en operación sea menor posible y como consecuencia de esto, mi impuesto a la ganancia sea el menor posible. Porque la depreciación no voy a erogar nada, es un concepto contable, un filósofo matemático. En cambio, el impuesto sí voy a tener que pagarlo. Y es lo que no quiero hacer. Eso muchas veces se ve cuando cambian los rodados, las flotas, más seguido de lo que podrían. Correcto. Correcto. Entonces, no es solamente costeo, el paquete frío me cuesta 10, lo vendo a 12, le gano. No, eso no es. A ver, nuevamente, volvemos al primer slide de hoy. ¿Para qué es importante costear? Para tomar decisiones. Lo más asertivo, lo más correcto posible. Punto. Quiero que se queden con eso. Este tipo son decisiones desencadenadas o que salen como output de este proceso de caja cerrada que es costeo. Sí, Felipe. Perfecto. ¿Qué ibas a decir? No, nada, se entendió ahora. Juan, no sé, el chat está como, tengo 20 mensajes. ¿Viste algo? Lo perdimos. A ver, ¿qué decía el chat? Tiki, 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 tiki. ¿Y qué pasa si nosotros planificamos la amortización para 2 y seguimos usando después de 2 años? Bueno, ya lo respondimos. Se sigue depreciando los años que faltan porque la plata ya la gastamos. Daniel, que habrá respondido ahí. Gallo, capaz como ejemplo, el límite de esto es los viajes espaciales. Hasta hace poco la depreciación del cohete era de un solo uso. Por eso era impensable viajar intercontinentalmente fuera de la atmósfera. Se puede. Siendo que por ahí es más rápido y barato desplazarse. Ahora a un expresidente que hablaba de viajes interespaciales. En monopolio se nota más el poder gastar como el sabroso bono fin de año de OPEC. Cuidado. Tenemos gente que trabaja en OPEC, y mucha gente de la facu trabaja en OPEC. Mientras antes, aparte, si vos trabajaras, te encantaría trabajar en OPEC. Es simple. Mientras antes mejor,
Es lo que decía Juanjo, también hay que ver con la competencia. Bueno, a ver, por favor, gente, google, no, yo los voy a escribir acá. Voy a cerrar esto, me voy a ir al chat. Google se llama Fuerzas de Porter. Está hermoso eso, es un cuadrito, lo pueden googlear y van a ver. ¿Qué tenemos acá? El poder negociador de los proveedores, poder negociador de los clientes, el mercado competitivo en el cual estamos inmersos, la amenaza de productos sustitutos y la amenaza de nuevos competidores. Eso es el no estamos solos. Y no solamente, como hablábamos recién, de competidores nuevos. No es solamente esto. Son muchas amenazas que están permanentemente haciendo que no estemos solos. ¿Ok? ¿Qué más? Si lo deprecias rápido, se manda a pérdida, qué lindo. Se manda a pérdida y baja las ganancias según AFIP de la empresa. Bueno, un poco lo que estábamos diciendo. De todas formas, no es tan fácil dibujar esto, si no todo el mundo lo haría, claramente. De hecho, ustedes imagínense que cuando están depreciando en forma acelerada, lo que están haciendo es, don AFIP, venga, siéntese acá en el frente mío, le voy a explicar por qué voy a depreciar, en vez de 10 años lo voy a hacer en 7. Y no hay cosa peor o más peligrosa que llamar a AFIP a que esté sentado al frente de la empresa. ¿Ok? Cuidado con eso, no es acelera todo. Cuidado con esto. ¿Qué más? No conviene, estás aumentando casi el 50%, seguramente esto hablaba de la estructura de costos. Rocío, vas a tener menos utilidad neta si tenés mayor depreciación. En realidad lo que se persigue es contable, ¿cierto, Rocío? En forma contable sí, porque la utilidad arriba, la utilidad operativa es mayor. Pero lo que se persigue es que el impuesto abonado, que es una erogación que hay que hacerla ahora, sea la menor posible. Además, hay que ver qué nos interesa a nosotros como empresa, en qué momento estamos. Hay que ver si nos interesa pagar menos impuestos, si esa es nuestra estrategia, o si queremos inflar nuestra utilidad neta para, por ejemplo, llamar accionistas o para vender la empresa. Hay que ver en qué momento estemos y qué tipo de estrategia tengamos hoy como empresa. ¿Ok? Si no tenés en cuenta el precio, vas a percibir menos ingresos por depreciar el 7 respecto a 10 años. Lo que decía Rocío recién, sí, la utilidad neta te va a dar menor, te recordamos que esto es algo contable. Lo que voy a perseguir, lo que voy a lograr depreciándolo más rápido es pagar menos impuestos. Perdón, se me cortó, Fuerza de Porter, sí o sí, AFIP tiene que estar ahí, sí, Tomasito, claro. Sí o sí, AFIP, todo esto se hace, recordemos, creo que está en apunte. Tenemos por un lado la administración de costos, el costeo per se, que es el destinatario de todo esto es el cliente interno, yo como gestionador, como administrador de la empresa. Tenemos por otro lado la contabilidad financiera, que son los 3 estados contables que estamos viendo acá. Que el destinatario es un cliente externo. ¿Qué significa cliente externo? Cliente que no pertenece a la empresa o usuario de la información de mi empresa que no sea mi propia empresa. Y en general, ¿a quién apunta esto? A quienes financien mi estructura. A un proveedor, a una entidad bancaria, a una entidad financiera, a la AFIP, al Estado. Porque el Estado come parte de lo que yo produzco. El impuesto a las ganancias es claramente eso. Entonces, la AFIP sí o sí está regulando y sí o sí va a estar intermediando en el mercado o en mi negocio. Necesariamente es un socio indirecto o directo, mejor dicho. Un socio directo de nuestro negocio. El Estado te persigue por todos lados. Sí, no nos transformamos mileístas, pero básicamente sí. Hay algún contacto en la AFIP y en la MUNI. Sí, pero por más que lo tengas, al contacto lo vas a tener que cambiar igual, lo vas a tener que pagar igual. El criterio para depreciar una vez definido se puede cambiar. Qué linda pregunta, Josefina. Hermosa pregunta. La respuesta es no. La respuesta es ni.
Si vos querés cambiarlo sobre la marcha, estás cambiando la regla de juego. Con lo cual deberías irte para atrás y acomodar, no solamente acá en adelante, sino acá para atrás. Nuevamente, si para depreciar en forma acelerada tenés que llamar a Don Afip y explicarle por qué lo vas a hacer, para cambiar las reglas de juego tenés que llamar a Afip y decirle, lo que hice acá para atrás no tiene validez, o lo voy a toquetear, lo voy a editar, y ahí es como llamar una llamada con asterisco. Cuidado con eso. Y en el auto un kilo. Yo continuaría. Mientras menos llame, mejor. ¿Ok? Bueno, estamos yendo muy por las ramas. Juan, ¿está por ahí o te fuiste? ¿Se fue la orden? ¿Paré conexión? Bueno, seguimos, gente. De todas formas, que tuvieron una idea global, genérica, grosso modo, de lo que es una cuenta de estado de resultados. La utilidad se le entiende como el interés, el beneficio, el provecho, el margen que se obtiene de algo, de una venta. Se asocia también a ganancia o beneficio que obtenemos a raíz de un bien o de un servicio prestado o de una inversión. Según qué tipo de costo de gasto se tengan en cuenta para el cálculo, se puede hablar de margen de contribución, que sería el precio de venta menos los costos variables, o utilidad en operación, donde ya hemos restado todos los costos, tanto fijos como variables, o utilidad neta, que es la de bolsillo, que es la que nos termina quedando una vez cursado este periodo contable analizado, que generalmente es de un año. Margen de contribución, vamos a ir rápido acá, porque básicamente ya lo hemos visto, hemos hablado. Ingresos totales menos costos variables totales. Margen de contribución unitario, que puede ser, y a precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Podemos hablar de margen de contribución global de toda mi estructura, de toda mi empresa, o margen de contribución de un producto específico. Ejemplo, precio de venta, esto es matemático, precio de venta 200, costo variable unitario 120, costo fijo 2000. El margen de contribución unitario va a ser de 80, 200 menos 120. Dos conclusiones. Primero, por cada unidad vendida recuperamos 80 pesos que se destinan a tapar el costo fijo. Sale 60. ¿Sí? Se espera cubrir lo suficiente como para pagar el costo fijo. Porque si vendemos una unidad, nuestro resultado, nuestra utilidad operativa va a ser positiva o negativa. Reitero la pregunta. Si vendemos una sola unidad, ¿nuestra utilidad operativa va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque vamos a ganar 80 en margen de contribución y vamos a restar esos 80 a los 2.000 de costo fijo. Con lo cual nos va a quedar 1.920 negativo. Entonces, ¿qué es lo interesante de este margen de contribución? Brinda un resultado acerca de cuánto contamos monetariamente por cada unidad vendida para cubrir los costos fijos. ¿Estamos? Todo esto nuevamente va a quedar colgado después para que lo repasen. Evita margen de contribución menos costos fijos. O si desagregamos margen de contribución, ingresos totales, menos costos variables, menos costos fijos. Ahí está la pregunta de qué significaba EBITDA, está traducido, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Utilidad en operación, eso también lo vimos, margen de contribución, menos costos fijos, menos depreciaciones y amortizaciones. Utilidad en operación entonces es EBITDA menos depreciaciones y amortizaciones. Seguimos, utilidad neta, es la utilidad de la operación, más los ingresos no operativos, menos los costos o los egresos no operativos, menos los impuestos a las ganancias o impuestos sobre las utilidades. Lo importante de los impuestos, en muchas compañías, las metas de ingresos fijadas para los gerentes y su plan estratégico se expresan en términos de utilidad neta. Ya no me importa a mí cuánto ganas aguas arriba, me importa cuánto queda al final del recorrido, al final del ejercicio. ¿Cuánto es la utilidad neta? Esto depende de cada empresa, de cada rubro que tengamos. ¿Ok? No me puede interesar a mí facturar mucho,
Me puede interesar a mí tener una evita grande. O me puede interesar a mí, no. La utilidad neta quiero que sea lo mayor posible. Depende estratégicamente en qué posición me encuentre hoy con mi estructura, con mi organización, con mi empresa. Seguimos. Indicadores. Lindo. Todo lo que se puede medir, se puede mejorar, se puede comparar. Lo decía Kotler, lo decía Porter y antes lo decía Kelvin. Margen de contribución porcentual. El margen de contribución por unidad sobre el precio de venta. O lo que es lo mismo, precio de venta menos costo variable sobre precio de venta. Este indicador me da una idea del beneficio del margen de contribución del producto respecto al precio de venta únicamente. Con esto podemos hacer infinidad de indicadores, lo vamos a listar. Acá podemos tomar otras variables. Pero en general, queremos que sepan que sobre todo esto se conforman luego indicadores para que para poder administrar y para poder medir la gestión que estamos llevando a cabo de la empresa. ¿Qué más tenemos para decir? ¿Qué es el punto de equilibrio? Hermoso también que estamos recién viendo con el margen de contribución. Punto de equilibrio es aquella cantidad de producto vendido a la cual los ingresos totales se igualan a los costos totales. Es decir, cuando la producción vendida da como resultado utilidad cero. Habíamos dicho que costo total de producto más la utilidad, voy a escribir acá en el chat, así me queda, me da el precio de venta. Si el precio de venta se iguala a mis costos totales, o si mi ingreso de venta se iguala a mis costos totales, ¿qué me está dando? Que la utilidad es cero. ¿Me interesa a mí que la utilidad sea cero? No. Pero sí me interesa saber cuál es mi límite de unidades que debo yo vender para no perder dinero, para recuperar los costos, para poder cubrir los costos. ¿Sí? Entonces, utilidad en operación igual a ingresos totales menos costos variables, menos costos fijos, y esto me tiene que dar, el equilibrio me tiene que dar cero. Siendo Q o N la cantidad de unidades vendidas. Nuevamente, como el punto de equilibrio lo vamos a ver en la parte gráfica, abajo lo podemos ver. Ahí, en el eje de las abscisas tenemos unidades vendidas. En el eje de las ordenadas tenemos el valor monetario, los pesos, dólares o la moneda que sea. ¿Qué tenemos acá? Curvas que ya hemos visto. La curva AB, a ver si le puedo resaltar esto. La curva... Soy Nacho, sorry si... no te importa nada. Sí, no, la curva AB es la de costos totales, la curva CD es la de ingresos totales. Lógicamente, la intersección de ambas curvas es donde se produce el punto de equilibrio. Se puede ver gráficamente que los costos y los costos totales y los ingresos totales se igualan. ¿Está? Vuelvo para atrás. Importante este gráfico. O vuelvo el gráfico, mejor dicho. En ese punto, ¿cuántos valores tenemos? Es de geometría esta pregunta. En ese punto, ¿cuántos valores tenemos? Un valor de unidades vendidas y un valor de precio, digamos. O sea, en un sistema de coordenadas de 2 dimensiones tenemos ahí un par ordenado. ¿Qué era un par ordenado? Era ese punto identificado por 2 variables. Como dice Felipe, un valor de unidades vendidas y otro valor de ingreso monetario de esas unidades vendidas. Entonces, este punto de equilibrio, vuelvo ahora sí para atrás, puede ser en unidades o en pesos vendidos o en facturación. El mismo punto de equilibrio se puede representar entonces por
una cantidad de unidades o una cierta cantidad de facturación que puedo tener yo. Juan, ¿te lo dejo? Pará, Nacho, que me agarrás muy... Estoy viendo el gráfico. Te agarras fría. Anda a dormir, nomás. Anda a dormir. No, Importante. ¿Alguien me puede decir algo de este gráfico? Por ejemplo, ¿qué pasa en la zona sombreada del punto de equilibrio hacia la izquierda? Estoy en pérdida. Zona de pérdida, más allá de poder leerlo, es la zona de pérdida operativa. ¿Por qué? Si ustedes analizan las dos curvas, la curva o el valor que toma la curva de costos es mayor a la curva de ingresos. Si analizamos en cantidad de unidades vendidas 10, por ejemplo, me ingresó ese puntito de ahí y el costo de esas 10 fue mayor que el ingreso deducido o devenido de esas 10 unidades vendidas. Por el contrario, si estoy en 50, la curva de costos o el punto de costo de 50 unidades va a ser ese y el de ingreso va a ser ese otro. Lógicamente, geométricamente, esa recta va a ser equivalente a la utilidad, el beneficio, el margen, la ganancia por esas 50 unidades vendidas. ¿Se lee este gráfico? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Ya de todas formas todos lo han leído, vamos a ir rápido. Línea de costos totales la vamos a pasar. Línea de ingresos totales también la vamos a pasar porque la tenemos ahí. Análisis. La pérdida o ganancia de cualquier nivel de ventas se determina con la distancia vertical, lo que acabo de decir, que hay entre las dos líneas, la de costo total y la de ingreso por venta. Para mí, lo más importante que saco yo de esta unidad es lo que estoy viendo ahora. Es el famoso análisis CBU, no es como el CBU de B larga de la clave bancaria. Es el análisis costo, volumen, utilidad. Y es lo que hablábamos hace un rato con Juan y con todos ustedes. Es en qué momento me encuentro yo como empresa o estratégicamente qué puedo hacer. ¿Por qué? Porque la alteración de uno de los tres factores me repercute directamente en los otros dos. Si yo bajo el costo, voy a aumentar mi utilidad, seguramente. O voy a poder fabricar más volumen. O que yo tenga una limitación en mi capacidad productiva, va a afectar mis costos de utilidad. ¿Sí? O que yo tenga una utilidad sideral, va a hacer o va a fomentar o me va a llamar a que yo pueda producir más volumen de piezas. Es el famoso que me encanta, nos encanta hacer, sobre todo en los parciales, ¿qué pasa si yo tengo una foto de lo que está ocurriendo actualmente? ¿Qué pasa si alguna de las variables de esa foto se altera? ¿Cómo repercuten en los otros? Es el típico, voy a leer, es el típico, ¿qué pasa si hago tal cosa? Es de utilidad para el cálculo de las unidades que se necesitan venderse para alcanzar un punto de equilibrio que recientemente explicamos, o bien para lograr una utilidad en operación deseada o una utilidad neta vendida, o una cantidad de productos vendidos. Entonces, teniendo en cuenta estas tres variables, costo, volumen y utilidad, estaría bueno que los ejercicios ustedes mismos vayan preguntando, che, pero ¿qué pasa si yo las unidades vendidas en vez de ser 500 fueran 600? ¿Qué pasa si el volumen yo pudiera fabricar 300 en ese ejemplo de reacción? ¿Qué pasa si yo la utilidad en vez de ganarlo un 20%, le quisiera ganar un 40%? ¿Cómo repercutiría? Es decir, estamos haciendo un costo 1.0. No tenemos un análisis, un estudio de mercado por detrás que nos diga, no, si vos aumentás un 20% el precio de la utilidad, ahora, porque es un producto inelástico, no importa qué significa eso, no te va a acompañar la demanda, no, acá estamos en costos 1.0. Con lo cual estamos asumiendo que lo que producimos lo vendemos, punto. Vamos a analizar económicamente, contablemente, qué pasa si yo aumento mi utilidad, por ejemplo. Entonces, son una serie de preguntas que deben ustedes hacerse como futuros gestionadores, futuros empresarios, futuros emprendedores. ¿Ok? Fórmulas de interés. Ya algo estuvimos viendo la semana pasada y anotando.
pero básicamente es un resumen que no lo vamos a ver ahora en detalle. Costo primo, costo de conversión, costo de producción unitario, CTP o costo total de producto, CTP unitario, costo total de producto unitario, precio de venta sin impuestos, que es el precio de venta neto, que era el costo total de producto más la utilidad, y precio de venta con impuestos, que es el precio de venta bruto, que sería el costo total, precio de neto y bruto, más un poco de ruido, no importa, sería el precio de venta con impuestos, sería el precio de venta anterior, más los impuestos devenidos o que graban la venta, como decía Juancho recién, que graban la venta y que es lo que en definitiva termina pagando el comprador, el usuario final, mercado en general. ¿Estamos? Juan, deducciones finales, conclusiones finales. Pedirles que vayan tomando la materia de verdad como una continuidad, un tema después de otro. ¿Se acuérdense? Empezamos viendo ítem de costo, cómo clasificarlo, después empezamos a agregar estas fórmulas de interés y hasta ahora lo único que vimos